Buenas noches, mi nombre es Sami Morales Orellano, alumna del tercer semestre de farmacia de la Corporación de Estudios y Capacitaciones Técnicas, CETED, sede Mariquita. La historia de la química. La química es una de las ciencias más trascendentes a disposición del ser humano. La química es la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras sustancias. Los saberes químicos existían desde la prehistoria, aunque con otros nombres y organizados de manera muy diferente. La primera manifestación química fue la generación del fuego, es lo que hoy llamamos combustión. Fue estudiada y replicada posiblemente por nuestros ancestros de la especie Homo erectus. De la química encontramos el periodo prehistórico. Este periodo fue hace 500 años antes de Cristo. Durante este se practicaron varios oficios o técnicas que estudia en la actualidad la química. El pueblo egipcio resalta en esta época por sus prácticas de extracción de metales como el cobre, plomo, hierro o el oro, la plata. También en la preparación de pigmentos, de esencias olorosas, vidrios y en la técnica de embalsamiento. Por lo tanto, las momias de sus faraones se conservan hasta nuestros días. Periodo griego. Empédocles, 490-430 a.C., quien pensaba que los elementos construyentes del universo eran tierra, el aire y el fuego y el agua. La contribución más valiosa de los griegos fue la obra de Leucipo, 500 a.C., y Demócrito, 460-370 a.C., quienes formularon su teoría atómica de la siguiente manera: teoría atómica griega. Toda materia está formada por átomos eternos, indestructibles, indivisibles, cualitativamente, pero diferentes en tamaño, forma y peso. El periodo de la alquimia se inicia en Egipto y Mesopotamia hace aproximadamente 22 siglos. Posteriormente se esparció por Arabia, India, China y tuvo su máximo apogeo en Europa en la época medieval. Para los alquimistas su principal preocupación fue conseguir la piedra filosofal, llamada también quinta esencia, gran elixir o elixir de la vida. La piedra filosofal tendría la propiedad de transformar los metales en oro y curar todas las enfermedades, por lo cual prolonga la vida. A pesar de que estas especulaciones ocuparon la mayor parte del tiempo de los alquimistas, durante este tiempo se descubrieron y se usaron varios metales como el cobre, el oro, el hierro, plomo, mercurio y estaño. Las aleaciones de dos o más metales, dentro de ellos destacan el bronce, la aleación de cobre y estaño. También se conocían elementos no metálicos como el carbono y el azufre. El de la iatroquímica o química médica se inicia en el año 1520 con Paracelso, quien afirmaba que uno de los objetos fundamentales de la química era obtener drogas para el tratamiento de las enfermedades. Poseía una amplia información de la química de su tiempo y enfatizó sobre la importancia del método experimental como medio para llegar al conocimiento. En el periodo del flogisto, en 1700, el químico George Sand propuso la existencia de la sustancia simple llamada flogisto o sustancia del fuego. La combustión consistía en la pérdida de esta misteriosa sustancia. La corrosión era una pérdida lenta del flogisto. El moderno fue iniciado por Antoine Laurent en 1770, quien explicó los fenómenos de combustión desde el punto de vista de la oxidación, con la cual acabó con la teoría del flogisto. Inició el uso de la balanza en química y como consecuencia se descubrieron leyes fundamentales como la ley de la composición definida. La química tuvo su principal evolución durante el siglo XIX y fue iniciada por John Dalton en 1808 con su teoría atómica. En el siglo XX todas las ciencias han tenido un avance fantástico, especialmente la química, dentro de la cual se sintetizan anualmente cientos de miles de compuestos nuevos. Descubrimiento de dianas y diseños de fármaco. Normalmente el desarrollo de un fármaco empieza con la identificación de una proteína asociada a una enfermedad humana. Esta proteína se conoce como dianas.
Cuando se confirma que una diana desempeña un papel en una enfermedad, se realiza un experimento conocido como selección de alto rendimiento para encontrar el compuesto químico o el anticuerpo que se une a la diana o la impacte de manera que modifique la enfermedad. Una vez se han identificado los compuestos químicos o los anticuerpos por su unión a una diana, estos impactos se intensifican para mejorar su seguridad y eficacia. El compuesto químico o anticuerpo resultante se convierte en un candidato a fármaco. El descubrimiento y desarrollo de los nuevos fármacos es un proceso largo, normalmente transcurre entre 10 y 15 años desde la investigación inicial hasta el lanzamiento de un medicamento al mercado, incluido entre los 6 y 8 años que transcurre entre los ensayos clínicos de fase 1 y el lanzamiento al mercado. Cada tratamiento se inicia a partir de una idea que se incuba, refina y analiza, primero en el laboratorio y posteriormente en la práctica clínica durante muchos años. En cada uno de estos pasos existe un riesgo importante de que el compuesto no cumpla los requisitos necesarios para seguir adelante con el proceso. Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica. Se encuentran en la sangre, la orina, tejidos y otros líquidos del cuerpo. Los electrolitos son importantes porque ayudan a equilibrar la cantidad de agua en el cuerpo. Equilibran el nivel de ácido base, o sea, el pH en el cuerpo. Transportan nutrientes a las células. Eliminan los desechos de las células. Nervios, músculos, corazón y cerebro funcionan de manera adecuada. El sodio, el calcio, el potasio, el cloruro, el fosfato y magnesio son electrolitos que obtenemos de los alimentos que ingerimos y de los líquidos que bebemos. Algunos medicamentos, vómitos, diarreas, sudoración o problemas renales o del hígado pueden alterar el equilibrio hidroelectrolítico. Muy poca agua es deshidratación o demasiada hiperhidratación. Los medicamentos sintéticos son generados en laboratorio mediante química combinacional, una técnica por la cual millones de moléculas son creadas de partes más pequeñas. Ejemplo, las fluoroquinonas y las sulfamidas. El primer fármaco sintético fue la acetofenidina, comercializada en 1885 como analgésico por la empresa Bayer, bajo la marca Penacetin. El paracetamol utilizado hoy como analgésico se derivó posteriormente de aquel compuesto. El segundo fármaco sintético importante comercializado en 1897 fue el ácido acetilsalicílico, creado por el Dr. Friedrich Holman en laboratorios de investigación de Bayer. Este fármaco se vendió en todo el mundo con el nombre comercial de aspirina, propiedad de Bayer, y supuso un tratamiento nuevo y eficaz para los dolores reumáticos. Los medicamentos antiinfecciosos son medicinas que funcionan para prevenir o tratar infecciones. Incluyen medicamentos antibacterianos, antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. Las infecciones son causadas por diferentes tipos de patógenos, incluidos bacterias, virus, hongos y parásitos, y pueden adquirirse en la comunidad, en un hospital o en un entorno de atención médica. Las infecciones bacterianas varían desde las relativamente leves, como las infecciones cutáneas o gastrointestinales, hasta las graves y potencialmente mortales, como las infecciones del torrente sanguíneo o la neumonía. La mayoría de las bacterias se clasifican como gram positivas, gram negativas. Las infecciones fúngicas o micóticas van desde el pie de atleta o la candidiasis vaginal hasta infecciones invasivas potencialmente mortales en pacientes inmunodepresores como aquellos que padecen de cáncer. Las infecciones antivirales van desde los resfriados comunes que se resuelven por sí solos hasta infecciones graves de largo plazo como la hepatitis C. Las vacunas pueden prevenir algunas infecciones virales como la gripe y muchas infecciones infantiles. Y las infecciones parasitarias pueden afectar a cualquier persona en cualquier lugar, pero son una carga particular para las personas que viven en los trópicos y subtrópicos. Son causadas por un organismo que vive sobre o en un huésped e incluye la malaria, la toxoplasmosis y los gusanos intestinales.
La radiofarmacia es la especialidad sanitaria que estudia los aspectos farmacéuticos, químicos, bioquímicos, biológicos y físicos de los radiofármacos. Los radiofármacos producen efectos secundarios dependiendo del área del cuerpo que tratan. A veces incluyen pérdida del gusto, cambios en la piel, caída del cabello, diarrea y problemas sexuales. El primer radiofármaco fue el fluoruro de sodio marcado con 18F. Es usado principalmente para la obtención de imágenes del hueso. Fue introducido por primera vez en 1962 por Blau y colaboradores. Es utilizado con las primeras gamma cámaras. Además, el 18F-NAF es el primer radiofármaco aprobado para su uso por la FDA en el año de 1972. Los anticonceptivos tienen como objetivo alterar el ciclo menstrual para impedir la ovulación y por tanto la fecundación y un posible embarazo no deseado. La píldora anticonceptiva es uno de los métodos femeninos más utilizados por su alta eficacia que alcanza un 99.9%. El 15 de octubre de 1951, Luis Miramontes logró por primera vez la síntesis de la norepinefrina, un poderoso agente antiovulatorio semejante a la progesterona y que de inmediato se convirtió en el ingrediente activo de la píldora anticonceptiva.